Identidades trigonométricas. La identidad trigonométrica es una igualdad entre expresiones que contienen funciones trigonométricas y se verifican para cualquier valor del ángulo, siempre y cuando esté definida en ese valor la función. Para que puedas trabajar con identidades trigonométricas, debes tener muy presente algunas relaciones entre las funciones trigonométricas. El seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo siempre suman 1. Esto lo puedes verificar fácilmente haciendo uso de una calculadora científica y dándole al ángulo alfa un valor cualquiera. Supongamos que alfa vale 40 grados, entonces buscamos el seno de 40 grados, lo elevamos al cuadrado, buscamos el coseno de 40 grados, también lo elevamos al cuadrado, y al sumar dichos valores verás que obtienes 1. Las otras relaciones entre las funciones trigonométricas de un ángulo que debes tener presente para resolver identidades trigonométricas son las que estás viendo en la pantalla. La tangente de un ángulo es igual al cociente entre el seno de ese ángulo y el coseno del mismo ángulo. La cotangente de un ángulo es igual a dividir el coseno de ese ángulo y el seno del mismo ángulo. Además, si multiplicas funciones trigonométricas inversas, siempre obtienes 1. El seno de un ángulo por la cosecante de ese ángulo es 1. El coseno de un ángulo multiplicado por la secante de ese ángulo es 1. La tangente de un ángulo por la cotangente de ese mismo ángulo siempre te da 1. Vamos a ver algunos ejemplos de identidades trigonométricas. En esta identidad trigonométrica, tanto en el primer miembro como en el segundo, las expresiones figuran todas en función de tangente y cotangente. Por lo tanto, vamos a trabajar todo en función de la tangente y la cotangente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a dejar el primer miembro, vamos a copiarlo como está y vamos a trabajar el segundo miembro. Por lo tanto, acá sigo copiando, tengo tangente de alfa más 1 en el numerador y en el denominador 1 menos tangente de alfa. Y en el segundo miembro lo que podemos hacer para poder desarrollarlo como para igualar a la expresión que tenemos en el primer miembro es, por ejemplo, 1 más sustituir a la cotangente por su inversa, es decir, la tangente. Cotangente de un ángulo es equivalente a escribir 1 sobre tangente de ese ángulo. Lo mismo hago con el denominador. A la cotangente la escribo en función de su inversa, es decir, cotangente es lo mismo que escribir 1 sobre tangente. En este caso, la cotangente de alfa es 1 sobre tangente de alfa. Menos 1 lo copio. El primer miembro, entonces dijimos, lo vamos a mantener y vamos a seguir trabajando con el segundo miembro. Así que acá nos queda tangente de alfa más 1 sobre 1 menos tangente de alfa. Y en el segundo miembro, operación principal es una división. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es resolver esta suma que nos quedó en el numerador y resolver la diferencia que nos quedó en el denominador. Para el numerador sacamos como un denominador tangente de alfa y esto nos queda tangente de alfa dividido, acá hay un 1, tangente de alfa dividido 1 tangente de alfa por 1 tangente de alfa más tangente de alfa dividido tangente de alfa 1 por 1, 1. Vamos también a resolver la resta. Nos queda como un denominador tangente de alfa. Entonces, tangente de alfa dividido tangente de alfa es 1 por 1, 1, menos tangente de alfa dividido 1 tangente de alfa por 1 tangente de alfa. Entonces,
vamos a copiar el primer miembro tal cual está, es decir, tangente de alfa más 1 sobre tangente de alfa más 1 sobre 1 menos tangente de alfa. Y vamos a terminar, o vamos a seguir resolviendo lo que nos quedó en el segundo miembro. La operación principal es una división. Por lo tanto, yo puedo transformar a esto en un cociente donde el numerador es el producto de los extremos. Es decir, tangente de alfa más 1 por tangente de alfa. Tangente de alfa más 1 por todo esto, entre paréntesis, tangente de alfa. Y el denominador es el producto de los medios, es decir, tangente de alfa por 1 menos tangente de alfa. Tangente de alfa por, entre paréntesis, 1 menos tangente de alfa. Entonces ahora podemos simplificar tangente de alfa podemos simplificar porque acá esto es por, estamos en una división. Por lo tanto, de esta forma nos ha quedado verificada nuestra identidad. Tangente de alfa más 1 dividido 1 menos tangente de alfa es igual a tangente de alfa más 1 sobre 1 menos tangente de alfa. Esto es todo. Cosecante de beta menos cotangente de beta por coseno de beta igual a seno de beta. Vamos a tratar de sustituir de manera de trabajar en función del seno y el coseno de beta. Por lo tanto, la cosecante de beta, sabemos que cosecante es la función inversa del seno. Por lo tanto, esto se puede escribir como 1 sobre seno de beta. Menos. La cotangente la podemos escribir como el cociente entre coseno y seno de beta. Por lo tanto, escribimos coseno de beta dividido seno de beta. Y acá nos quedó coseno de beta, que lo seguimos copiando. Igual seno de beta. Como en el segundo miembro no hay muchas posibilidades de trabajo, vamos a trabajar con el primer miembro. Una vez que hemos sustituido de manera de tener toda la expresión en función de seno y coseno, lo que hacemos es ver qué podemos resolver. Siempre ayuda tener en cuenta cuál es la operación principal, en este caso una resta. Entonces, ojo, no puedo resolver esta resta. Esta es la operación principal, pero antes de la resta hay que resolver esta multiplicación. Así que 1 sobre seno de beta, lo seguimos copiando, menos coseno de beta por coseno de beta nos da coseno al cuadrado de beta. Esto sobre seno de beta. Entonces, como tenemos, seguimos copiando el segundo miembro, es decir, seno de beta. Como tenemos ahora en el primer miembro, operación principal, una resta, los denominadores son iguales, conservamos el denominador seno de beta y esto lo podemos escribir como 1 menos coseno al cuadrado de beta. Ahora bien, nosotros sabemos, acá copiamos seno de beta, nosotros sabemos que seno al cuadrado de un ángulo, beta, por ejemplo, más coseno al cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. Por lo tanto, como nosotros acá tenemos 1 menos coseno cuadrado de beta, si acá en esta igualdad al coseno al cuadrado lo pasamos al segundo miembro restando, porque está sumando, nos queda, copiamos, nos queda que 1 menos coseno cuadrado de beta es seno cuadrado de beta. Por lo tanto, vamos a sustituir 1 menos coseno cuadrado de beta, lo reemplazamos por seno al cuadrado de beta.
Y seguimos copiando el denominador, es decir, seno de beta. Pero, acá mantenemos el segundo miembro, seno de beta. Pero como tenemos seno al cuadrado de beta, vamos a simplificar seno de beta con el cuadrado. ¿De dónde que nos ha quedado? Seno de beta igual seno de beta. Y de esta forma nos ha quedado verificada nuestra identidad.